Hola. El- Seguimos entonces con teoría de cantidad de movimiento y me gustaría hacer un ejemplo que también coloca en contexto la utilidad de esto que estamos viendo ahora en desarrollo profesional de ingeniería. Imagínense, tenemos un canal y acá hay una compuerta, ¿ya? Una compuerta que regula el flujo. Una de las cosas que vamos a ver en ingeniería hidráulica del próximo semestre es que aguas arriba de la compuerta vamos a tener una altura de escurrimiento. Aguas abajo de la compuerta vamos a tener una altura de escurrimiento que es proporcional a la abertura de la compuerta A, pero no es A porque los fluidos no hay quiebre, sino que hay una contracción gradual del flujo. Así que acá abajo de la compuerta uno termina con una altura de escurrimiento igual a mu por A, ¿ya? Donde mu es un coeficiente de contracción. Entonces, eh, ya arriba de la compuerta tenemos una altura de escurrimiento igual a H1. Entonces, en general, uno, ¿qué es lo que conoce para este tipo de problemas? Eh, Hay un caudal que está que está circulando por este canal y además vamos a tener una sección de escurrimiento que es rectangular, donde el caudal va hacia adentro. Esta sección de escurrimiento va a tener una altura de escurrimiento H y el canal tiene un ancho P. Entonces, dada toda esta información, eh, ¿cuáles son las preguntas que eventualmente uno le gustaría resolver? Una, una pregunta es, ¿qué fuerza debiera resistir la compuerta? Pregunta, ¿ya? Eso pensando en que yo tengo una compuerta, esta compuerta está produciendo un cambio en la dirección de flujo, por lo tanto se genera un campo de presiones que va a estar actuando sobre la compuerta. Y ese campo de presiones es lo que tiene que estar resistiendo la compuerta para efectos de, de que no se caiga, ¿ya? Entonces es una información que se necesita para efectos del diseño estructural del sistema de fijación de la compuerta, de manera tal que no se caiga en la medida que está pasando el flujo, ¿ya? Esa fuerza F nosotros la vamos a definir como una fuerza F ahí y vamos a definir nuestro volumen de control que, de fluido que incluye tanto la altura de escurrimiento H1 como esta altura de escurrimiento mu por A acá abajo, ¿ya? Y vamos a tener la sumatoria y fuerza. Entonces, y vamos a estar trabajando con un caudal que va a ser conocido, un flujo 1D. Entonces tenemos que el teorema de cantidad de movimiento, según X, hacia abajo, me está diciendo que la sumatoria de las fuerzas externas en X va a ser igual a rho Q V que sale menos rho Q V que entra, ¿ya? Al volumen de control. Entendiendo que todo lo que está a la salida depende de la altura de escurrimiento, que va a ser mu por A, y todo lo que está entrando por aquí es función de la altura de escurrimiento H1. ¿Cuáles son las fuerzas externas? Bueno, podemos ver este resultado acá. El caudal que entra es igual al caudal que sale. La velocidad que entra la podemos relacionar con la altura de escurrimiento H1, diciendo que la velocidad es igual al caudal dividido por el área. Lo mismo con la velocidad de salida. Así que si juntamos esta información, vamos a llegar a algo así como rho Q cuadrado. La velocidad de salida es 1 dividido por mu por A, por B,
menos 1 dividido por H1 por B, donde mu por A por B y H1 por B son las áreas de las secciones de salida y entrada que me condicionan la velocidad que aparece acá. ¿Ya? ¿Y cuáles son las fuerzas externas? Vamos a tener una fuerza de presión y vamos a tener otra fuerza de presión. El G va hacia abajo y vamos a estar trabajando con un canal que es perpendicular a G, o sea, no hay ningún peso proyectado de la masa de fluido que intervenga en las sumatorias fuerzas en X. Entonces, con esta información tenemos la fuerza de presiones en X, va a ser igual a la fuerza de presión asociada a la altura H1 menos la fuerza de presión asociada a la altura mu por A. ¿Ya? Aquí vamos a supuesto hidrostática, de manera que la fuerza de presión asociada a la altura H1 va a ser igual a la presión del centro geométrico por el área. Y tenemos que el centro geométrico de un rectángulo está a la mitad del rectángulo. El área es H1 por B y la presión en el centro geométrico es ρ por H1 medios. ¿Ya? Donde este término acá es el área y esa es la presión en el centro geométrico. Por lo tanto, este resultado de acá me dice que va a ser igual a ρ G B por H1 cuadrado medio. Análogamente, la fuerza de presión igual a mu por A va a ser igual a la presión en el centro geométrico del área, todo esto acá evaluado en la sección de mu por A, que va a ser igual a exactamente lo mismo, ρ G B por mu por A al cuadrado dividido por 2. ¿Ya? Entonces, si juntamos toda esta información, nosotros vamos a llegar a que ρ Q cuadrado por 1 dividido por mu por A por B menos 1 por H1B tiene que ser igual a la fuerza de presión en H1 sería ρ G B por H1 cuadrado medio menos mu por A cuadrado medio. Y este resultado de acá, además, se tiende a escribir de manera tal de que todo lo que esté asociado a la sección de mu por A lo tiro por menos F, que sería la fuerza que me está dando vuelta. ¿Ya? Básicamente lo que estamos haciendo es para calcular cuánto vale la fuerza que tiene que resistir la compuerta. Entonces, fuerza de presión es 1 menos F. ¿Ya? De manera que esta fuerza va a ser igual a ρ G B medio por H1 cuadrado menos mu por A al cuadrado menos ρ Q cuadrado por 1 dividido por mu por A, el B lo tiro para afuera, menos 1 dividido por H1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Esta no es una fuerza de presión, sino que es la fuerza F. Tenemos que la fuerza que tiene que resistir esta compuerta va a tener, por un lado, va a ser la diferencia de las fuerzas de presión, donde la fuerza de presión que va a tender a volcar este sistema hacia abajo es mayor que la fuerza de presión que va a estar resistiendo. Y por otro lado, vamos a tener también la diferencia de los flujos de momento. ¿Ya? Donde en principio, dado H1 y mu por A, más la geometría del canal, nosotros podríamos entonces calcular cuánto tiene que ser la fuerza F que tiene que estar resistiendo este sistema. Y esa es una información que se le entrega a el profesional o la profesional que esté trabajando desde el punto de vista del diseño estructural de este sistema para preocuparse de todo lo que son las fijaciones o los anclajes de la compuerta a la tierra. ¿Ya? Así que esa es la manera.
H1 generalmente también se puede relacionar con cuánto vale mu por A, ¿ya? Y, y para eso se lo puedo dejar planteado. Ustedes lo que debieran ver es qué es lo que ocurre con energía antes y después de la compuerta, suponiendo en este caso acá de que sí hay una conservación de energía del Bernoulli, eh, donde la igualdad de energía, aguas arriba y aguas abajo de la compuerta, le va a permitir ahora entonces calcular cuánto vale H1 en función de mu por A, que es como la variable y el caudal que necesitamos. Entonces, estaba acá pensando en que hay una persona que está operando todo este sistema, conoce el caudal que va a estar pasando y se podría determinar una relación donde solamente en función de cuál es la abertura de la compuerta, cuál es entonces la fuerza que va a estar, que tiene que estar recibiendo esta compuerta, dado que ahora H1, que es la otra variable que aparece aquí, se puede relacionar mediante igualdad de energía con lo que está ocurriendo nuevamente con mu por A. Así que se los dejo planteado. Eso, nos vemos, chao.